Hola, muy buenos días, tengan todas y también un saludo al auditorio que nos está escuchando en el marco de estas jornadas nacionales de protección, género y justicia que arrancan el día de hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer. Antes de iniciar esta breve charla, a nombre de X Justicia para las Mujeres, celebro la oportunidad de que estemos aquí sentadas, Embajada, Suprema Corte de Justicia, haciendo sinergias por el combate a la violencia en contra de las mujeres. De manera especial le quiero agradecer a la Embajada por creer y apoyar y financiar también este proyecto tan urgente y tan necesario, como dijo la ministra, en este contexto de incremento de la violencia en contra de las mujeres. Y también, por supuesto, agradecer a la ministra Norma Piña, una gran amiga histórica de X, también una gran jurista que está comprometida con los derechos de acceso a la justicia y los derechos humanos de las mujeres, por decir alguna cosa, también de la justicia abierta. Entonces, muchísimas gracias. Para comenzar, voy a pedir que me apoyen con la presentación, una pequeña presentación que preparamos sobre por qué son importantes las órdenes de protección, pero más allá también de plantear la importancia de las órdenes de protección, poder hablar de por qué a más de 14 años de existir este mecanismo preventivo de las violencias, todavía, digamos, no ha permeado totalmente en la práctica judicial y todavía no ha tenido el desarrollo jurídico robusto que las mujeres, digamos, esperamos que tenga para poder protegernos. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué son las órdenes de protección? ¿Cuáles son sus principios? ¿Por qué es importante? De manera muy sencilla, les diría que las órdenes de protección son un mecanismo jurídico diseñado exclusivamente para proteger de manera integral a las mujeres y niñas frente a la violencia de género. Las órdenes de protección son el resultado de una lucha feminista por garantizarnos una vida libre de violencia y que se encuentra en las leyes. Hay una ley general de acceso a una vida libre de violencia, pero cada una de las entidades federativas también tienen sus propias leyes locales. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado con las órdenes de protección? Las órdenes de protección se han confundido con otros mecanismos de protección con los que cuentan las diversas autoridades. ¿Cuáles son estos mecanismos de protección? Se han confundido con medidas de protección, con medidas cautelares, con medidas provisionales o precautorias que se encuentran ya sea en el Código Nacional o en los códigos familiares o civiles, y que tienen una lógica diferente a la de las órdenes de protección. Si analizamos con lupa cuál es el objetivo, por ejemplo, de las medidas de protección, veremos que es proteger a la víctima del delito, pero ahí, en tanto víctima del delito de violencia, se requiere que la persona inicie un procedimiento, inicie una denuncia, y entonces eso va, digamos, retardando la inmediatez en la medida. Si nos vamos a las medidas cautelares, vamos a fijarnos que son y se dictan desde una lógica más de protección al imputado que de protección a la víctima. Y si nos vamos a estas medidas que están en los códigos civiles o familiares, veremos que estas medidas tienen una lógica o un objetivo más de proteger de manera general a las o los integrantes de la familia, pero no a las mujeres de la violencia específica de género. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que por excelencia tenemos las organizaciones feministas, las mujeres, para defendernos? Son las órdenes de protección, y estas órdenes se encuentran en la ley de acceso, y por eso es muy importante voltear a ver a esta ley de acceso. La siguiente, por favor.
Ahora bien, las órdenes de protección trabajan o más bien se rigen por ciertos pilares, es decir, tienen una base o tienen un cimiento que le da, digamos, sustento legal. ¿Cuáles son estos pilares? El primero, el derecho de acceso a la información. Este derecho que tenemos las mujeres de conocer todos nuestros derechos. Este derecho que tenemos las mujeres de conocer cuáles son las órdenes de protección, dónde las puedo tramitar, a quién se las puedo pedir, quién es la autoridad que las va a implementar y que les va a dar seguimiento. Se trata de que las mujeres en todo el tiempo, antes de ingresar, digamos, al sistema de protección, durante, digamos, está vigente este sistema de protección y después tengan esta expectativa clara sobre el funcionamiento de las órdenes de protección. Recordemos que no se puede acceder a derechos que no se conocen, es muy complicado. Entonces, por eso el derecho de acceso a la información sobre nuestros derechos, el derecho a saber, es transversal también al derecho a la justicia. El segundo pilar tiene que ver con este derecho de acceso a la justicia, en tanto el derecho a un recurso rápido y sencillo que nos garantice una vida libre de violencia y que además este derecho al recurso rápido y sencillo específico para los temas de violencia se encuentran en la Belén do Pará. El tercer principio es el principio de igualdad y no discriminación. Ya lo decía la ministra, tenemos que comenzar a mirar a las personas con sus diferencias, con sus contextos, con sus particularidades. De lo contrario, no va a haber justicia. Entonces, el principio de igualdad y no discriminación es este establecimiento de alguna forma de medidas específicas, focalizadas, diferenciadas, para que no haya ningún obstáculo para ninguna mujer que se encuentre en ninguna condición de, digamos, de diversidad, que además todas somos diversas, ¿no? El tercero es este deber de debida diligencia reforzada, que supone que ante un problema histórico, estructural y sistemático de violencia contra las mujeres, es necesario actuar a no actuar, ¿no? Es esta labor, digamos, preventiva en el accionar de las autoridades. La siguiente, por favor. Ahora bien, las órdenes de protección deben nacer a la realidad bajo una serie de principios que atiendan a estas lógicas específicas de la violencia. Sin el cumplimiento de estos principios, difícilmente se va a atender a las necesidades de protección de las mujeres. Entre los más importantes voy a destacar tres. El principio de buena fe. Creer en la palabra, creer en la voz, en el relato de las mujeres. No revictimizarlas, no culpabilizarlas de la violencia, asumir que lo que dicen es cierto y que el miedo o el peligro que manifiestan es real y no inventado o exagerado. Para poder prevenir la violencia, necesitamos un sistema de justicia que le crea a las mujeres. El segundo principio que quiero destacar es el principio de autonomía de las órdenes de protección. Es decir, este mecanismo tiene vida propia, es lo principal, no está ligado o condicionada la existencia de las órdenes de protección a una demanda o a una investigación penal, familiar, civil, etc. Luego, entonces, no existe la necesidad o el requisito de exigirle a las mujeres que denuncien. Pues ya sabemos que por múltiples factores, la gran mayoría de las mujeres lo que busca es protección, no cárcel, no sanción. Entonces, si queremos prevenir la violencia en contra de las mujeres, necesitamos pensar en clave de protección y no de denuncia o sanción. Como dice nuestro hashtag en torno al proyecto, es
prevenir es protegerlas. Por último, el principio de integralidad, que mandata detonar en un solo acto una esfera de protección integral a las mujeres. Por ejemplo, si miramos que acude a nosotros una mujer en situaciones de violencia, hay que mirar si necesita de una pensión alimenticia provisional y emergente para poder subsanar este derecho a la alimentación. Hay que mirar si es necesario decretar un resguardo provisional de los niños para que se queden de manera provisional con la mujer. Hay que mirar si hay alguna arma que es necesario poder incautar para también, digamos, disminuir los riesgos, disminuir los peligros que pueda vivir la mujer. Hay que mirar también si es necesario que el generador de violencia salga del domicilio o se abstenga de amenazar o acercarse a la mujer, ¿no? Entonces, esto es la integralidad. Esto cuesta mucho trabajo realizarlo a los jueces debido a la forma en cómo el Poder Judicial organiza sus competencias por materias del derecho. Es decir, tenemos jueces de lo penal, tenemos jueces familiares, y estas lógicas, digamos, de división del derecho, perdón, la siguiente diapositiva, estas lógicas de división del derecho sí que funcionan para resolver problemas concretos. Por ejemplo, ¿quién es el propietario de una casa? Vamos a resolverlo, ¿no? Pero no para atender un problema estructural, sistemático, multifactorial, como lo es la violencia en contra de las mujeres. Por ello, debemos de transitar a la idea y la práctica en donde la protección judicial a las mujeres no sea un tema de materias, no sea un tema de derechos seccionados, sino sea un tema preventivo de política pública del Poder Judicial. Hay prácticas interesantes y solo la quiero advertir porque si bien puede que funcione y puede que sea una alternativa para los poderes judiciales, también tiene implicaciones de obstaculización en el acceso. Quiero poner el ejemplo de Puebla. En Puebla se establecieron jueces especializados con competencias amplias para dictar órdenes de protección a las mujeres. Si bien esto puede funcionar a lo mejor en espacios pequeños, de alguna forma no deja de encapsular la problemática de violencia a ciertos jueces y ya sabemos que la violencia tiene que ser una labor en tanto institucional de todas y todos los jueces. Quiero decir que en nuestro diagnóstico advertimos que este principio de integralidad ha sido difícil de digerir, para los poderes judiciales, pues implica una mirada preventiva y proactiva frente a la violencia de género por parte del Poder Judicial. Y ellos están más acostumbrados a juzgar casos y emitir sentencias, ¿no? Entonces, con esto, lo que quiero decir es que el Poder Judicial es el actor más poderoso llamado a combatir desde la prevención y desde la protección la violencia de género en contra de las mujeres. De manera muy rápida, les quiero compartir algunos obstáculos a los que hemos advertido se enfrentan las órdenes de protección. El primer obstáculo tiene que ver justo con este registro, con la transparencia y con la rendición de cuentas. Ustedes saben que para poder monitorear y evaluar la eficacia de una política pública o de un servicio, es necesario levantar datos que permitan saber que ese algo que se está haciendo bien y está cumpliendo con su fin. Y las estrategias que estamos implementando como Poder Judicial están dando resultado. Esto, para el caso de las órdenes de protección, cobra relevancia, sobre todo, como ya dije, si a más de 14 años de que existen, aún como ciudadanía, no podemos saber si están realmente siendo efectivas y si están realmente protegiendo a las mujeres.
Bueno, entonces, ¿qué fue lo que detectamos en esta parte de registro de datos? Lo primero que vimos es que el Banabin, que es en donde se registran, digamos, todos los datos sobre violencia en contra de las mujeres, solo se encuentran números. Podemos saber que se dictaron 1.500 órdenes de protección, 2.000, 3.000, pero no podemos saber qué tipo de órdenes de protección, qué autoridad las dictó, cuánto tardaron, si son vigentes y si cumplieron su propósito. Tampoco podemos saber, porque no están transparentes, digamos, estas órdenes de protección, su calidad. Si están aplicando principios de integralidad, principios de interseccionalidad, principios de igualdad y no desprotección. Ahora, algo muy interesante y algo que vamos a comenzar a empujar desde X. Hasta ahora, las órdenes de protección no han sido publicadas en los portales de Internet, pues no son una obligación de transparencia oficiosa. Para quien nos está escuchando, ¿qué es esto de transparencia oficiosa? Son estas obligaciones que sí o sí los poderes judiciales tienen que publicar en sus portales de transparencia. Sin embargo, ojo, desde nuestra interpretación, las órdenes de protección sí son una obligación de transparencia proactiva. ¿Qué es esto de transparencia proactiva? Es esta información que, si bien no es obligatoria, sí es útil para la ciudadanía para atender problemáticas que nos está planteando el contexto. Y ahora el contexto nos está planteando un incremento de violencia. Ya sabemos que los poderes judiciales están incrementando el número de órdenes de protección, pero lo que queremos es evaluar. Entonces, ahora sí es una obligación de transparencia proactiva publicar estas órdenes de protección. Y solo por compartirles un dato que sí podemos advertir de Banabin, y es un dato bastante alarmante, es que notamos que el 25% de las entidades federativas dictan por cada 100 casos de violencia en contra de las mujeres únicamente una orden de protección. En el caso del Estado de México, de lo que pudimos advertir de la información que estaba registrada en Banabin, es que reportaron tener 102.551 víctimas y solamente dictaron 46 órdenes de protección. La siguiente, por favor. Con respecto a los obstáculos legislativos, realizamos un análisis de las 32 legislaciones de acceso a una vida libre de violencia y advertimos las siguientes situaciones. La siguiente, por favor. La primera, la mayoría de las leyes de acceso no tienen un enfoque de sanción de la violencia en contra de las mujeres. No tienen un enfoque más de sanción que de prevención y de protección. Es decir, no se está protegiendo a las mujeres ante el posible riesgo de vivir violencia o el aumento de esa violencia, si es que ya se está viviendo, ¿no? Sino que se está protegiendo a las mujeres en tanto la violencia constituye un posible delito o una posible infracción. Aquí es importante decir que para que la violencia sea un posible delito, se tienen que cumplir muchos requisitos. Uno de ellos es que el hecho ya esté actualizado. O que haya una intención de que ese hecho se haya actualizado, ¿no? Y que esa intención, en este caso, tendría que ser del generador de violencia. Si ya hay un hecho, se pierde el carácter preventivo de la violencia. Y la intención, pues es muy difícil poder acreditarla dentro del derecho penal. Por eso, incluso la CEDAW dice, no importa la intención, con que ya haya una posible situación, un hecho, aunque no haya habido la intención que dé como resultado la violencia, se tiene que proteger. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que notamos es que los plazos que tienen las autoridades para dictar las órdenes de protección no son homologados en todas las entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay desigualdad
en el piso mínimo de protección que tienen las mujeres en México. Pues dependiendo el estado donde vivan, va a ser el tipo de reacción o de inmediatez con que van a actuar las autoridades. Por ejemplo, si vives en Baja California, pues te van a atender en 8 horas, pero si vives en Durango, pues vas a tener que esperar un poquito más, 24 horas. Ahora, si vives en Campeche, pues ahí de entrada, para que te protejan, vas a tener que denunciar y te vas a tener que ajustar a los plazos procesales penales. La siguiente, sobre la vigencia de las órdenes de protección en la legislación. Gran tema, ¿no? Aquí lo que hemos visto es que también hay una diversidad de vigencias. Vemos legislaciones que hablan de una vigencia de 72 horas para las de emergencia, otras que hablan de 30 días, otras que son un poco más amplias y que son de 60 más 30, y otras que son más progres y que digamos es la interpretación con la que comulga X, porque es la interpretación del estándar de protección, que es que las órdenes de protección deben durar mientras exista el riesgo o peligro. La siguiente. Por último, observamos cómo la mayoría de las leyes de acceso son ambiguas o poco claras en establecer quién o quiénes son las autoridades que tienen competencia para dictar las órdenes de protección. Por eso ponemos la manita y un signo de interrogación. ¿De quién es la mano? ¿Quién es la autoridad que dicta las órdenes de protección? Observamos que en la mayoría de las leyes sí o sí aparece la fiscalía, ¿no? Porque derecho penal, pero en menor medida las juzgadoras. Cuando son las juzgadoras, las personas que juzgan, las que tienen mayor poder para dictar todo tipo de medidas de protección. Más poder que el Ministerio Público, más poder que los policías, más poder que los DIF. Muy bien. El siguiente obstáculo, o los siguientes obstáculos, tienen que ver con los obstáculos judiciales. Ok, y aquí es súper interesante. La siguiente, por favor, porque voy a citar algunas... voy a hacer literal, voy a citar algunas cosas que los jueces nos han dicho de manera literal. Bueno, ¿cuáles son esos obstáculos? Primero, perdónenme, ya me confundí aquí. Primero es la invisibilización o la normalización de la violencia. En uno de nuestros informes, que se llama No es justicia, advertimos cómo el 69% de los casos que analizamos o de las sentencias que analizamos, los jueces y las juezas, a pesar de advertir, digamos, estas situaciones de violencia o de riesgo, no dictaron las órdenes de protección. La siguiente, por favor. También advertimos que las juzgadoras son juezas o jueces más de código que de derechos humanos. En este mismo informe nos dimos cuenta cómo en el 79% de los casos los jueces solamente utilizan sus códigos y no utilizan otras leyes, ni siquiera la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, los jueces no están utilizando este parámetro de regularidad constitucional y no están interpretando, están aplicando únicamente fórmulas, requisitos, códigos. La siguiente, por favor. De igual forma, hemos identificado prejuicios y estereotipos en las juzgadoras en torno a las mujeres, que además se han vuelto factores importantes para negar las órdenes de protección. Estas son algunas de las razones por las cuales las personas no dictan las órdenes de protección. Y aquí sí cito literal a varios jueces. No dicto las órdenes de protección porque las mujeres buscan obtener una ventaja procesal, porque las mujeres quieren perjudicar al hombre. Aquí vemos cómo opera este estereotipo sobre la mujer malvada o vengativa. O no dicto la orden de protección porque la mujer no se encuentra bien de su estado psicológico
y sus dichos son puras alucinaciones. Este estereotipo de la mujer loca, ¿no? Otras frases: no dicto las órdenes de protección porque la vida de las mujeres no está comprometida o no se encuentra en peligro. Cuando sabemos que las órdenes de protección no tienen que llegar hasta ahí. No hay un margen de tolerancia para la violencia. Por eso son preventivas. Hay otras posturas más formalistas que han tenido los jueces en donde dicen que no dictan las órdenes de protección porque el Ministerio Público no fundamenta su actuación. ¿Y dónde queda esto de el dame los hechos y yo te daré el derecho? ¿No? Porque las víctimas no la piden. O también hay jueces que dicen que no dictan las órdenes de protección porque las mujeres no adjuntan las pruebas de que hay un temor fundado de vivir violencia. ¿Con qué pruebas se acredita el temor fundado de las mujeres? O porque se han excedido las mujeres en el término para solicitarlo, cuando las órdenes de protección se deben dictar en cualquier momento, no importando si se está fuera o dentro de algún tipo de procedimiento. Por último, la siguiente, por favor. También hay visiones, yo le puse visiones androcéntricas, en donde muchos jueces dicen que no dictan las órdenes de protección porque discriminan a los hombres. Y aquí es importante aclarar que las órdenes de protección no discriminan a los hombres. Las mujeres, las órdenes de protección crean un marco de protección o una esfera de protección dirigida mucho más a las mujeres. Y que si bien puede tener algunas repercusiones para los hombres, estas son únicamente de carácter temporal y esta medida atiende, como ya había dicho, a una sistematicidad en la violencia, a un incremento de la violencia y por lo tanto es una medida o una acción afirmativa para combatir los feminicidios y los incrementos de violencia en contra de las mujeres. La siguiente. Por último, y ya para terminar, hay algunas ausencias que hemos notado en esta política de protección. La siguiente. Una de ellas, y digamos la más visible, es que las órdenes de protección no contemplan a la diversidad de mujeres que somos, no contemplan a las mujeres indígenas, en tanto las autoridades comunitarias no aparecen como facultadas para proteger a las mujeres, ni como implementadoras, ni como autoridades con las que nos podemos coordinar para poder dictarlas, lo cual es muy grave porque ante la emergencia, ¿quién es la autoridad que está más cercana a las mujeres indígenas? Son sus propias autoridades, sus comisarios, sus jueces de paz, y necesitamos habilitarles para que puedan reaccionar de manera inmediata. Lo mismo con las personas con discapacidad. Tenemos que contemplar que las mujeres con discapacidad tienen autonomía y tienen capacidad jurídica para pedir las órdenes de protección. Pero si seguimos mirando que necesitan de un tutor o de un curador que suple esa autonomía y suple esa capacidad jurídica, difícilmente en el caso de que el tutor y el curador sean los generadores de violencia, pues van a pedir órdenes de protección para las mujeres. Entonces es muy importante tener esta mirada, digamos, mucho más integral, mucho más diversa de las órdenes de protección. La siguiente, por favor. Y por último, también hay violencias que, aunque son muy presentes en nuestra vida cotidiana, están ausentes en la ley de acceso. Unas de ellas, o varias de ellas, son la violencia digital, la violencia política y la violencia laboral, que si bien ya se comenzaron a reconocer en las leyes de acceso, todavía no hay una concordancia o una consecución con el mecanismo de protección frente a este tipo de violencias. Por ponerles un ejemplo, la violencia digital. La violencia digital ya se legisló en 16 leyes de acceso en las diferentes entidades federativas, pero solamente una ley de acceso, la de la Ciudad de México, contempla mecanismos específicos para proteger a las mujeres frente a esta violencia. Y lo malo es que este mecanismo está ligado al derecho penal. Pero bueno, la siguiente, por favor. Y como siempre, X, al hacer sus diagnósticos, también hace sus propuestas.
Entonces, junto con más de 15 organizaciones civiles feministas, junto con más de 5 poderes judiciales, mesas de trabajo, hemos creado una serie de criterios mínimos para dictar, implementar y darle seguimiento a las órdenes de protección. Estos criterios mínimos responden a un estándar de protección integral. Son hasta ahorita el máximo estándar y les invitamos a conocerlos. Ahí hay un link en donde pueden ingresar y ver el video y el documento estamos próximas a sacarlo. La siguiente. Y bueno, desde X Justicia creemos que esta justicia se debe de construir desde un enfoque feminista, desde un enfoque participativo, colaborativo e incluyente. Solamente así vamos a recuperar las diferentes expectativas de justicias que tenemos las mujeres. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fátima, por esta presentación tan interesante e informativa sobre las órdenes de protección y los retos que existen aquí en México. Me impresionó mucho este dato que mencionaste, que se aplica solamente una orden de protección para cada 100 casos de violencia. Y suscribo también 100% con lo que dices sobre la importancia de tratar también el tema de violencia digital. Como madre de adolescentes es algo que me preocupa mucho y creo que tenemos que ver este tema de una nueva perspectiva para realmente poder combatirla. Estoy segura de que esta jornada nacional permitirá establecer puntos de contacto y así identificar cuáles son los pasos a seguir para poder mejorar la situación y proteger más a las mujeres violentadas. Agradezco entonces nuevamente a todas las personas presentes por asistir a esta sesión de inauguración. No sin antes compartirles que al concluir este panel inaugural se llevará a cabo nuestro primer taller denominado Prácticas Innovadoras para fortalecer la emisión de las órdenes de protección desde las redes sociales de X Justicia para las mujeres. Esperamos que esta sesión permita un robusto intercambio de experiencias entre las partes involucradas para aprender cómo podemos mejorar. Estamos seguros de que los poderes judiciales que participan aportarán recomendaciones valiosas para fortalecer sus mecanismos de protección. Entonces, esperamos verles en los talleres por venir. Nosotros estaremos atentos y tomando nota de todos los hallazgos. Entonces, muchas gracias otra vez a Fátima Gamboa y a la ministra Norma Lucía Piña por acompañarme esta mañana en la sesión de inauguración. Y a todos los participantes les deseo muy buen día y nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Gracias.